Saludos, queridos profesores e instructores de arte. Comenzamos la lección número 6, armonía a cuatro voces, es decir, vamos a continuar con los contenidos que ya trabajamos en la lección anterior acerca de la armonización a cuatro voces. Esta vez vamos a armonizar una melodía a partir del conocimiento que ya ustedes tienen acerca de las notas acordales y las notas no acordales. También hoy tenemos el objetivo que ustedes puedan aplicar otras formas en la construcción de la armonía abierta. Las generaciones futuras, que serán, al fin y al cabo, los encargados de decir la última palabra. Trabajaremos hoy toda la lección a partir de una melodía y su continuidad que va a aparecer en las lecciones del taller de música popular, que bueno, a partir de la metodología del maestro Armando Romero aparece en sus conferencias y bueno, es la metodología que trabajamos todos los músicos cubanos en el caso de la armonía popular. Entonces, esta melodía nos va a servir de base para trabajar todos los contenidos que vamos a desarrollar en esta lección. Vamos a escucharla. En el caso de su armonización sería, bueno, aquí hay una progresión donde está indicado re menor séptima, sol séptima, do, en este caso puede aparecer la sexta o no, sabemos que esta estructura de tríada perfecta, para que tenga las cuatro voces se le añade la sexta, mi bemol disminuida, es decir, acorde de séptima, pero disminuida, re menor séptima, re bemol séptima, y do, que en este caso, bueno, como ya acabo de explicar, se le agrega la sexta, es decir, sería bueno, ¿qué es lo que primero que vamos a hacer con esta melodía? Bueno, vamos a aplicar los conocimientos de la lección anterior. Señalar cuáles son las notas acordales y las notas no acordales. Por ejemplo, estamos en la nota la, pero el acorde es re menor séptima. En este caso, la sería una nota acordal, ¿verdad? Después viene sol, en este caso sol, que es una nota no acordal. Fa, en este caso fa, que sí es una nota acordal. Pasamos al acorde sol séptima, ¿verdad? En este caso vamos a en este caso mi como nota no acordal, después re, que es una nota que pertenece al acorde, si es fa sol si re, mi no acordal, re acordal y es mi nuevamente no acordal, y después fa, que sí es una nota acordal, ¿verdad? Después se nos plantea el acorde, en este caso do con la sexta, ¿verdad? Entonces, bueno, sol sí es una nota acordal, mi que es una nota acordal, el sol también, pero en este caso re no es una nota que pertenezca al acorde de do sextas, ni tampoco el si. Pero bueno, ya el si aquí pertenece al acorde de mi bemol disminuido, es decir, estamos proponiendo este acorde, por supuesto, mi bemol, sol bemol, la, do bemol no tiene ni si bemol, ¿ya? Entonces, después propone un acorde de re menor séptima, en este caso,
la natural, que sí es una nota acordal, do, la, y en este caso el la bemol, que ya yo les estaba anticipando, la bemol en el caso del re bemol séptima, que sí es una nota acordal, el si, que es una nota no acordal, y terminamos en este caso do, en este caso do, que repito, con la sexta añadida. Es decir, bueno, ya tenemos este ejercicio, es decir, lo que hicimos fue una breve ejercitación, una consolidación de contenido que dimos en la lección anterior, pero que nos va a servir para poder introducir el nuevo contenido, que es la armonización de una melodía. Esta armonización de melodía la vamos a ver a partir de dos principios. Primer principio, la armonización de las notas que son acordales, y el segundo principio, la armonización de las notas que no son acordales. A continuación les voy a explicar este primer principio. Aquí hay hemos extraído de la melodía los acordes con las notas de esa melodía. En este caso estamos trabajando con una idea coral. Vamos a decirle a esta melodía superior o primera voz, vamos a decirle soprano también, y la continuidad la vamos a trabajar a partir de una factura pianística. Ustedes pueden percatarse que en la lección hemos estado trabajando, vamos a trabajar, mejor dicho, con el bajo. Es decir, nosotros le vamos a agregar el bajo, porque es importante que ustedes desde el punto de vista de la factura vayan sintiendo cómo se va moviendo el bajo desde el punto de vista armónico. Entonces, las tónicas de los acordes que vamos a ir trabajando, nosotros se las hemos separado también aquí en los bajos, de manera tal que cuando lo hagan en el piano puedan entonces trabajar con el bajo en la mano izquierda, incluso está viendo, ¿ok? Entonces, ¿cómo se van a armonizar las notas acordales? Sencillo. Vamos a trabajar ahora por bloques con armonía cerrada. Tenemos en este caso re menor séptima, ¿verdad? Bien, buscamos cuál es la nota del acorde que tenemos. En este caso re menor séptima es re fa la do. El la es el que tenemos en la voz superior. Bueno, construimos el acorde con el bloque cerrado desde arriba hacia abajo, es decir, tomando el la como la primera voz, construimos segunda y tercera y cuarta a partir del resto de las notas que pertenecen al acorde. Por lo tanto, si tenemos la y re fa la do, sería la, fa, re, do. Es decir, que la construcción de ese acorde de re menor, en este caso la armonización de ese la, sería a partir de la, fa, re, do. Bueno, este acorde va a aparecer en esa melodía varias veces, al igual que el acorde de sol séptima. Va a aparecer también seguido, es decir, su ejecución va a ser seguida. Cuando eso sucede, que hemos dicho nosotros que, bueno, estaríamos en presencia de un desplazamiento del acorde. Bien, el acorde puede desplazarse, lo que estamos viendo aquí, de la a fa. Vemos cómo la melodía fue de la a fa, y entonces lo que hubo fue un desplazamiento, pero este desplazamiento tiene que tener su lógica también. Entonces vamos a construir el acorde a partir de la nota que nos presenta la melodía y completando el bloque cerrado con las notas de ese acorde. En este caso fa sería fa, re, do, la, ¿verdad? Es decir, ya estamos viendo otra posición, otra forma de posición, donde en primera voz me queda el fa, en segunda voz me queda el re, en tercera voz me queda el do, y en cuarta voz me va a quedar el la. Bueno, el próximo acorde, sol séptima. La melodía me plantea un re. Repito, estos acordes los hemos extraído de la melodía que estamos trabajando en la clase, la melodía que vimos anteriormente. En este caso, re, sol séptima. Bueno, ¿cuáles son las notas de sol séptima? Un acorde de séptima dominante, pero tenemos el re como voz primera, como voz superior, si fuera un coro, como la soprano, ¿verdad? Bueno, vamos a completar las notas del acorde a partir de re. Re, re, si, sol, fa. Ya, y bueno, aquí les he colocado el bajo. Lo mismo con el fa, aquí hubo un desplazamiento. La melodía me permitió hacer un desplazamiento desde re a fa, pero voy a armonizar, voy a construir el acorde. Bueno, fa, y completo el bloque del acorde fa, re, si, sol. Ajá. Después tenemos el acorde de do. Recuerden
que este do tiene que tener la sexta añadida, ¿verdad? Bueno, si el sol es el que va a estar en la nota superior, en la primera voz completamos sol, mi, do, la. Ahí está. Después, bueno, se da un desplazamiento porque la melodía lo permite, fue hacia un mi, completamos a partir del mi hacia abajo. Primera voz, mi, segunda voz, do, tercera voz, la y cuarta voz, sol. Es decir, que si en un momento fue así, ahora va a ser así. Ajá. Incluso aquí regresa al sol. Y después viene en la soprano o primera voz, re menor séptima. ¿Cuál sería el acorde de re menor séptima? Re, fa, la, do, ¿verdad? Bueno, la, vamos a completar, la, fa, re, do. Bueno, y aquí yo les propongo con la mano izquierda poner el bajo. Hay un desplazamiento. Ahora con el do en la primera voz completamos do, la, fa, re y regresa a la posición anterior, la, fa, re, do. Después se nos presenta el acorde, bueno, la bemol, completamos, en este caso re bemol, fa, la bemol, do, bemol. Bueno, tenemos la bemol, completamos fa, re bemol y do bemol. Ajá. Y bueno, después aquí, esta es una cadencia interesantísima con el segundo grado descendido. Segundo, si estuviéramos en el caso que estuviéramos en do, pues hay una cadencia a do aquí que más adelante se estudiará. Después, bueno, concluye este fragmento con el acorde de do. Recuerden que se le añade la sexta. A partir de sol, contrario sería sol, mi, do, la, ¿verdad? Entonces tendríamos re menor séptima, ¿verdad? Después tenemos un desplazamiento para llegar a sol. Después tenemos otra vez sol. Estoy haciendo un recuento de lo que hemos hecho, ¿verdad? Vamos a do como nota acordal. Después re menor séptima aquí a partir de la. Después tenemos la bemol porque tenemos que construir el re bemol séptima, ¿verdad? Y después do con la sexta añadida. Bueno, hemos visto la forma de construir el acorde y de armonizar una melodía a partir de sus notas acordales. A partir de la melodía base, esa que les propusimos al principio de la lección, le hemos extraído las notas acordales y las hemos armonizado. Ahora vamos a hacer la misma operación pero con las notas no acordales, es decir, vamos a extraer las notas no acordales y comenzar el proceso de armonización. ¿Cuál sería el principio para la armonización en el caso de que en la melodía tengamos notas no acordales? Bueno, otra vez tenemos un ejemplo que con notas y acordes que hemos extraído de la melodía que dijimos que íbamos a trabajar en la lección. Aquí aclaro, re menor séptima, sol séptima, do, mi bemol disminuido y re bemol séptima. Para re menor séptima aparece en la soprano o voz superior o primera voz el sol. Estamos claros que el sol no puede ser una nota acordal, es decir, el sol no es una nota que pertenezca al acorde de re menor séptima. ¿Cómo se armoniza? Bueno, si tomamos en cuenta que esta es la primera voz del acorde, nosotros tendríamos que armonizar entonces la tercera, la segunda y la primera voz del acorde. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Nos colocamos o pensamos en esta voz soprano como la primera voz y a partir de ahí empezamos a buscar las notas verdaderas del acorde más inmediatas hacia abajo. Por lo tanto, si mi acorde es re, fa, la, do, ya, y yo tengo el sol, bueno, ¿qué nota de ese acorde queda por debajo del sol? En este caso sería el fa, ¿verdad? Sería el fa. Por lo tanto, ese fa es la nota que estaría sustituyendo este sol. Por lo tanto, el sol omite la nota de fa. Continúo hacia abajo. Entonces, mi acorde sería fa, re, do, la. Ya el fa queda omitido porque está el sol. Bueno, la nota que continúa después del fa sería el re. Entonces, re sería la segunda voz. Después el do, que sería
la tercera voz y el la, que sería la cuarta voz. En este ejemplo ustedes van a observar que la nota verdadera del acorde, la nota que se va a omitir o que se va a sustituir por la nota no acordar, nosotros le pusimos como una especie de adorno, ¿verdad? De manera tal que ustedes pudieran reconocer cuál era la nota verdadera, ¿no? La nota del acorde, la nota acordal que va a ir. No quiere decir que ustedes van a interpretar esto cuando lo vayan a sonar en un piano o otro instrumento como un adorno. Simplemente lo pusimos para poder señalizar, que ustedes se dieran cuenta cuál sería la nota acordal que queda omitida o sustituida por esta nota no acordal. Repito el procedimiento. La nota de re menor séptima sería re fa la do. A partir de la nota no acordal, que es el sol, empiezo a buscar hacia abajo las notas acordales. En este caso sol, la nota acordal que viene sería fa. Bueno, este sol estaría sustituyendo el fa y sigo construyendo el acorde hacia abajo con las notas acordales. Sería sol, que sustituye al fa, re, do y la. Entonces quedaría de esta forma. Bueno, al igual que en la continuidad anterior, en la construcción anterior, mejor dicho, le sigo poniendo el bajo, ¿verdad? Es decir, el acorde que acordar sonaría así, bueno, ahora va a sonar así, ¿verdad? Y ustedes van viendo cómo se va poniendo interesante la armonía. Sol séptima, las notas de sol séptima, sol, si, re, fa, ¿verdad? Bueno, tenemos la nota mi. ¿Cómo se armoniza este acorde? Mi, busco hacia abajo la nota acordal más cercana. En este caso sería el re, ¿verdad? Bueno, el re es la nota que se omite para que quede colocado en esta primera voz el mi. Y sigo construyendo este acorde en armonía cerrada, en bloque hacia abajo. Sería mi, se omite el re, si, sol y fa. Es decir, que donde sonaría, ahora va a sonar, y mi sería la nota no acordal. Fíjense, le señalamos el re aquí. Ajá. Le señalamos aquí el re. En el caso de do, ya sabemos que tiene que tener la sexta añadida. Bueno, tenemos re aquí, re, que es una nota no acordal, porque el acorde es do, mi, sol, la. Bueno, hacia abajo la nota más cercana sería el do. Esa es la nota que se omite y se sigue construyendo hacia abajo el acorde. Entonces sería re, se omite el do, la, sol, mi. Cuando estuvimos revisando algunas de las tareas que ustedes enviaron, nos dimos cuenta que, por ejemplo, en la armonía abierta, cuando ustedes bajan la segunda voz, algunos profesores bajan la segunda voz hacia la octava, tal como indicamos, pero mantienen la voz encima en el acorde, por lo tanto estarían construyendo un acorde de 5 notas. Cuando uno hace estas sustituciones, uno elimina esa nota, igual que cuando uno trabaja la armonía a dos voz abierta como tal, cuando uno baja esa segunda voz a la octava, ya está en la octava, pasa de segunda voz a cuarta voz. Por lo tanto, la segunda voz sería la otra nota que le continúa, es decir, no se construyen 5 notas. Aquí es lo mismo, es decir, tienen que tener en cuenta que se omite la voz que sigue inmediatamente hacia abajo por la nota y es sustituida por la nota no acordal, es decir, no se mantienen todas las notas, porque estamos trabajando en una armonía a 4 voces, no a 5, además sería incorrecto. Bien, mi bemol disminuido, mi bemol, sol bemol, la, do. Bien, aquí tenemos un si, la nota más cercana sería el la, ¿verdad? Se sustituye por ese si y se continúa construyendo el acorde hacia abajo. Sería si, sol bemol, mi bemol, do, ¿verdad? Si, sol bemol, mi bemol, do, ¿verdad? Y entonces, bueno, y la estructura del acorde. Lo mismo, si bemol tampoco pertenece al acorde. Simplemente aquí lo que vamos a cambiar la nota, se sigue sustituyendo por el la. El si y el si bemol, los dos se sustituyen por el la y a partir de ahí se construye el acorde. Es decir, primero sonaría así y después así. Ajá. Y por último, re bemol séptima. Seguimos con un si bemol.
Lo que ahora es el si bemol está sustituyendo el la bemol de re bemol séptima. Re bemol séptima sería re bemol, fa, la bemol, do bemol, ¿verdad? Bueno, entonces, si tenemos si bemol, pero la nota que continúa hacia abajo es la bemol, fa, re bemol, do bemol, entonces el la es el que se omite, se queda el si bemol, fa, re bemol, do bemol. Ajá. Bien, fíjense, ahí más adelante estudiaremos que esas sonoridades realmente no son tan no acordales, son sonoridades interesantes que provocan alguna tensión, pero eso, bueno, es conocimiento para próxima lección. Bien, hemos visto entonces cómo hemos desagregado la melodía que presentamos al principio de la lección con sus notas acordales, no acordales, y a partir de la armonización con estos dos principios que hemos visto hoy, cómo queda la continuidad armónica. Esta continuidad armónica, como ya dije, tanto la melodía como esta continuidad la hemos tomado del método de formación del taller de música popular de nuestro país, que bueno, que tiene como base el método creado por el maestro Armando Romero. Entonces, vamos a ver, nosotros estamos trabajando sobre todo para los profesores e instructores de arte que dirigen coros y agrupaciones. ¿Cómo sonaría esto en un coro? Bueno, ¿cómo se distribuiría esto en un coro? Vamos a hacer un movimiento de voces, sí, vamos no me gustaría la palabra transportar, pero vamos a llevar del formato este casi pianístico que se ve aquí por voces hacia el formato coral, es decir, la primera voz colocándose la soprano, la segunda al contralto, la tercera al tenor y la cuarta al bajo, y quedaría de esta forma. Fíjense que quedaría la estructura de bloque cerrada, muy cerradita, realmente tampoco muy acomodada a las tesituras de las voces. Vamos a tener el placer de escuchar este fragmento, esta continuidad armónica, a partir de la interpretación del coro profesional de Cámara de las Tunas, dirigido por la maestra Aleidis Araúz Batista. Hemos escuchado la interpretación de esta continuidad armónica en bloque cerrado. Ahora, es interesante a la hora de realizar el arreglo para el formato coral utilizar mejor la armonía abierta. Ya habíamos estudiado en lección anterior cómo abrir la armonía a partir del movimiento de la segunda voz del acorde, es decir, bajar la segunda voz del acorde a una octava. Entonces, bueno, aquí yo para recordar, les he traído un ejemplo a partir de la misma melodía que hemos estado trabajando, bueno, con los mismos acordes, re menor séptima, sol séptima y do. Vamos a recordar, es decir, teníamos el acorde con las cuatro voces, de arriba hacia abajo, la primera voz, fa, segunda voz, re, tercera voz y do, cuarta voz, ¿verdad? En bloque cerrado. ¿Cómo abría ese bloque? La segunda voz, en este caso, ¿qué nota caería en la segunda voz? El fa, lo movíamos una octava baja y esa segunda voz se iba a convertir en la cuarta voz. Fíjense que yo no estoy sumando, es decir, no estoy manteniendo el acorde y sumando la segunda voz hacia abajo, porque si no quedarían 5. Yo estoy sustituyendo la nota que está en la segunda voz y la estoy convirtiendo en la cuarta del otro acorde. Por lo tanto, la que era tercera voz ahora pasa de segunda, la que era cuarta ahora pasa de tercera y la cuarta, entonces sería esa segunda que movía hasta ahí. Por lo tanto, la, fa, re, do, ese fa pasa al bajo del próximo acorde, por lo tanto ahora sería fa, do, re, la. Es decir, yo he abierto el acorde desplazando la nota que está en la segunda voz hacia el bajo. Fíjense cómo ese bajo no va a ser la tónica del acorde, no importa, nosotros no estamos hablando de la nota del acorde primera, tercera, quinta, octava, no, estamos hablando de voces de armonía.
Por lo tanto, estamos haciendo una permutación desde el punto de vista armónico para abrir la armonía, ¿verdad? Vamos a ver entonces, en el caso de sol séptima, el acorde fa, re, si, sol. Bueno, ¿cuál sería la segunda voz? El re. Tenemos aquí la soprano y el bajo, ¿verdad? Fa, re, si, sol. El re. El re pasaría en el nuevo acorde abierto a ser desde la segunda voz a la cuarta voz. Por lo tanto, a partir de ahí se mantiene la primera voz, pasa a segunda voz la tercera, pasa a tercera voz la cuarta, y ahora la cuarta va a ser la que antes era la segunda. Por lo tanto, ¿ves? Es decir, pasamos de esta sonoridad a esta sonoridad. ¿Ok? Bien, en el caso de do sexta, el mismo procedimiento. Sol, mi, do, la. Bueno, ¿cuál es la segunda voz? En mi. Ahora en mi a octava baja. ¿Ya? Entonces sería aquí, y a partir de ahí el acorde quedaría construido de esta manera. Entonces, hemos abierto la armonía. Teníamos la continuidad armónica, esta en bloque cerrada, que la maestra nos interpretó con su coro, pero ahora le hemos aplicado a toda esa melodía, las hemos construido a partir de una armonía abierta, con el principio de bajar la segunda voz a una octava baja, convirtiéndola entonces en la cuarta voz. Este sería el resultado. Es más coherente a la hora de trabajar el arreglo para coro. Fíjense cómo ahora las voces van a quedar un poco más cómodas, es decir, no vamos a tener a los tenores en un registro muy grave, los bajos van a estar más cómodos, es decir, se va a abrir un poco más la armonía. Incluso pudiéramos la soprano llevarla a una octava alta, es decir, después pudiéramos, desde el punto de vista del arreglo, trabajarla de otra manera, incluso los contratos también. ¿Okay? Bueno, vamos hoy, como conocimiento nuevo, en el caso de la armonía abierta, a aprender a desplazar, a trabajar la armonía abierta de otra forma. Esta otra forma va a ser a partir del desplazamiento de la tercera voz. Es decir, ya quedó claro cómo sería con la segunda voz. Bueno, hoy vamos a hacer armonía abierta, pero a partir del desplazamiento de la tercera voz. ¿Cómo sería? Volvemos al acorde de re séptima. La, fa, re, do. Bien. ¿Cuál sería la tercera voz? La primera voz, fa, segunda voz, re, tercera voz y do, cuarta voz. Bueno, el método es el mismo que con la segunda, es bajar a la octava, pero en este caso, en vez de la segunda voz que esté en el acorde, ahora va a ser la tercera. La tercera voz aquí es el re, ahora el re a una octava baja se convierte en la cuarta voz. Y las demás, bueno, la soprano o primera voz se va a mantener, y las demás entonces, la segunda se mantiene, simplemente la que estaba en el bajo ahora va a ser la tercera voz. Es decir, que pasamos de hacer esto a hacer esto, y abrimos un poco la armonía. El mismo procedimiento con sol séptima, fa, re, si, sol. El si sería la tercera voz, ahora va a una octava baja. ¿Bien? Y entonces esta sería la nueva estructura del acorde, ¿sí? La nueva posición del acorde, en este caso abierta. Y en el caso de do sexta, sol, mi, do, la, el do que va a estar en la tercera voz pasa a el bajo. ¿Por qué? Porque lo moví una octava baja. Entonces de este sonido, de esta sonoridad, de esta posición, pasaría a esta posición. Es sencillo. Bueno, y aquí tendríamos el resultado si lo fuéramos a llevar a un cuarteto de cuerda, o con su debida transposición a un cuarteto de saxofones u otro formato, o a un formato coral, como es el caso aquí. Bueno, este sería el resultado que ustedes después en su casa pueden sonar la música. Nosotros le vamos a enviar, como siempre hacemos, este PowerPoint en formato PDF, se lo vamos a enviar, pero esta vez le vamos a enviar también el documento a partir del programa Sibelius, para que puedan sonar también toda esta música, para que tenga el programa en su casa, lo pueda escuchar también. Entonces, este sería el resultado del arreglo coral, es decir, la armonización de la melodía y el arreglo coral con movimiento de la tercera voz a la octava para abrir la armonía.
No me queda más que, bueno, indicarles la tarea evaluativa de esta lección. ¿Cuál va a ser la tarea evaluativa? Bueno, les proponemos una obra como El Arroyo de Palmas, una obra del maestro Ernesto Lecuona, donde ustedes van a consolidar los conocimientos de la lección anterior más los que han aprendido hoy. Vamos a señalar en esta melodía, es un fragmento nada más, las notas acordales y no acordales. Después vamos a armonizar a partir del método que hoy aprendimos de armonización de las notas acordales y las no acordales. Les sugerimos comenzar armonizando las notas acordales y después las no acordales, por ese orden. Si se rompe un poco la continuidad, no importa, ustedes tienen que, puede ser que no haya nota común, aunque en esta hora no es el caso, pero puede ser que no haya nota común entre un acorde y otro, no importa, siempre tratando de mover lo más cercano posible por movimiento conjunto por segunda las notas entre un acorde y otro, pero sí establecer la continuidad armónica. Y por último, bueno, construir esta continuidad a un formato coral. Repito, marcan las notas acordales y no acordales, realizan la construcción de cada uno de esos acordes, es decir, la armonizan, las notas acordales y no acordales, y después ese resultado de continuidad armónica lo van a llevar a formato coral. Es todo por hoy. Sean felices, estudien mucho y recuerden enviar las tareas evaluativas. Saludos.